Todo el mundo conoce Stranger Things por algo distinto. Algunos llegaron por la nostalgia ochentera, otros por la música, por ese grupo de amigos que convirtió un sótano y una partida de Dungeons and Dragons en algo legendario. Hemos visto crecer a Mike, Dustin, Lucas, Will, 11. Los hemos visto equivocarse, separarse, reencontrarse y aprender que, pase lo que pase, siempre vuelven el uno al otro. Porque Stranger Things nunca ha sido solo una serie de ciencia ficción. Es amistad, es lealtad, es ese momento en el que alguien dice estoy contigo, aunque el mundo se esté rompiendo al otro lado del portal. Y claro, cuando la historia significa tanto, te haces una pregunta inevitable. ¿Te puede convertir en algo real? ¿En algo que tú puedas tocar? ¿Algo que esté en tu propio escritorio? Así que voy a intentarlo. Tengo una semana, una impresora 3D y diría que una buena idea. Así que tengo 7 días para analizar, crear y proyectar. Así que antes de tocar nada, y mucho menos pensar en diseñar, me senté a investigar. Porque el error que comete casi todo el mundo, yo también, es lanzarse sin mirar si algo existe ya. Así que me metí a Amazon. Vaya, aquí tenemos cosas de merchandising real. Juego de cartas, peluches, mochilas súper guapas, 11, camisetas épicas. Uy, fíjate, de hecho esta me suena de algo. Hellfire Club. De hecho, fíjate, yo también la tengo. El Demogorgon sería una muy buena idea, la verdad, porque es un bicho muy reconocible de Stranger Things. Después estuve investigando en Etsy. Creo que aquí va a ser bastante mejor, vamos a encontrar cosas más interesantes. Fijaros que todo esto está hecho impreso en 3D, que es lo que yo tengo, una impresora 3D. Y pues la verdad que hay cosas que se ven bastante bien. Esta está muy guapo, solo que con la mía no voy a poder hacerlo y que me quede tan bien. Además necesitaría muchos días. Llaveritos de Demogorgon súper bonitos. No me meteré con esto, pero la verdad que raro es. Raro es que Mike, Dustin y los demás estén aquí. Y llegué a la conclusión de que esto no iba a ser fácil. Al final se me ocurrieron 3 cosas que podrían ser bastante buenas. En especial una de ellas que me llamó mucho la atención. Pero mañana decidiré cuál me quedo. Tengo 3 ideas que había pensado y está Raquel delante mío que nos va a ayudar a decidir solo una de ellas, ¿vale? Vale, cuéntame. La primera idea que estuve pensando... Espérate, lo ponemos ahí. Sería un típico imán de frigorífico, pero en este caso sería de Stranger Things. Es algo así más básico, pero tampoco lo he visto por ahí. O sea, no he visto nada de ese estilo. Vale, no está mal. La segunda idea que he pensado es hacer como un abrelatas, pero que sea un Demogorgon. Entonces tú coges el Demogorgon y haces clic y abres la cerveza o lo que sea. Eso mola. Y la tercera idea, que para mí es la mejor, es algo parecido a esto, pero es... Bueno, yo creo que hay ganador, pero vamos, por goleada. ¿Te gusta? En plan, ¿te parece diferente? A él no le gusta, ¿a ti? ¡Tofu! Que yo creo que puede quedar muy chulo. De decoración además y... Pero sobre todo, ¿te parece único? Sí. Ya con el producto claro, al día siguiente me puse a modelar y usé todas mis habilidades para crear el mejor modelo 3D hasta la fecha. Nah, en verdad, estoy bastante malo modelando. Y no soy el mejor creador de modelos, la verdad. No se me da muy bien. Por lo que llamé a un amigo que conozco que sabe modelar bastante mejor que yo y entre el día 3 y el día 4 estuvimos afinando y puliendo el modelaje, separando las partes. Aquí tenemos la carpeta con todas las partes de este modelo. Tenemos 12 partes para hacer un único modelo, que son bastantes. Y esto se vería así, o sea, realmente opino, y tras hablarlo con Raquel y tal, creo que puede ser una muy buena idea. Ahora sé que va a llevar mucho tiempo, demasiado, por lo que cuanto antes empecemos a hacerlo, va a ser bastante mejor. A ver, me voy a poner a... hacer los modelos y todo eso, pero bueno, como veis esto se ha estropeado y estoy intentando arreglarlo. Voy a ver si lo puedo arreglar ahora. Cuenta lo que le pasa. Este ya nos ha dado bastantes fallos hace ya tiempo y le cambié toda esta parte a la impresora. El ventilador yo creo que también no va muy bien, pero porque ya tiene un poco de tiempo. Yo voy a intentar a ver si apretando esto y colocándolo bien, echándole algo de flip flips y tal, la arreglo. Y una vez arreglada la máquina, lo que estáis viendo son unos colmillos, 85 colmillos de un tamaño y 86 de otro, por lo que luego iba a ser bastante coñazo pegarlo todo. Filamento rojo, 6 horas. Let's go.
Bueno, ya le queda más o menos 1 hora y 50 minutos y esto está de esta manera. De momento va la máquina bien, no está dando ningún problema y esperemos que sigas así, por favor. Pues amigos, ha terminado, pero ha habido un percance. ¿Veis todo eso? Pues eso ha sido un gran problema porque justo yo lo había escuchado y se ve que pues algo de esto se ha roto. Se ha despegado y ha hecho que en 6 horas el final de esta pieza no haya salido muy bien. Así que otro par de horas los tuvimos que gastar otra vez en hacer la misma pieza, pero esta vez salió bien. Al día siguiente ocurrió algo. Filamento que pedí. Y evidentemente el día de antes decidí comprar filamentos de varios colores que me harían falta para terminar este modelo. Ya con todas las piezas el objetivo era claro, tenía que quitar todos los soportes, que me llevaría bastante rato porque las piezas que la impresora había hecho eran bastante grandes y el soporte bastante duro. Al final se lo quité todo, ya teníamos todas las piezas bastante limpias y preparadas, pero estos dientes me iban a complicar el día, porque había que colocar uno a uno con mucho cuidado de no liarla y de pegarse los dedos, que me pasó bastantes veces, en cada uno de los labios demogorgonianos, por llamarlo de alguna manera. 85 dientes de un tamaño y 85 de otro tamaño. Pero ya teníamos todo hecho, así que solo faltaba pegar las piezas y que todo quedara de la mejor manera posible. Todo eso teniendo en cuenta que solo nos quedaba un día más para terminar el reto. Ahora que entre, como no entre, hemos terminado. Día 7, producto final listo, está aquí debajo, así que es momento de enseñarlo. Se ve evidente, es el Demogorgon, pero a lo mejor no entendéis ciertas cosas, y es que tiene aquí como unos orificios y tal, y esto tiene sentido. El sentido es que tú coges un mando de la Play 3, Play 4, Play 5, Xbox y... ¡Chaclan! ¡Chacachuquín! Así es como queda. Bueno, a ver, ese mando literalmente estaba mordido por un buitre. También valdría para la Play 5 y también valdría para la Xbox. Detalles que os tengo que comentar sobre esta impresión es que, como veis, hay dos tipos de dientes. Tenemos un tipo de diente más fino con una cantidad de 86 y luego tenemos un diente más gordo que hace una cantidad de 85 dientes. Básicamente se hizo para que quedara mejor detallado, aunque a la hora de pegarlo fuera más difícil. Y además, bueno, también muchas horas de impresión de cada pieza. A lo mejor han sido un total de 7 unas cosas, 7 otras. Al final se te monta en un día prácticamente. A mí personalmente me gusta mucho porque la verdad queda increíble justo al lado de la tele. A mí me parece que queda súper bonito y es como muy estético. Por último, deciros que lo vamos a optimizar, lo mejoraremos y también os lo dejo en la descripción por si queréis haceros con él. Espero que el Demogorgon no se enfade conmigo.